Una anciana vuelve sola a la mansión familiar tras la muerte de su marido. Nada más entrar, es sorprendida por la asistenta, quien le advierte en silencio: algo grave está a punto de suceder. Escondida, escucha a su hijo y a su nuera planear cómo declararla incapacitada e internarla para apoderarse de sus bienes. Pero lo que ellos no saben es que la anciana aún ostenta el control de la empresa y está lista para reaccionar. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La noche caía pesada sobre el barrio de El Viso, en Madrid, cuando el coche negro aparcó frente al portón de hierro forjado. Doña Elena observó por la ventana la imponente fachada de la mansión que había ayudado a construir décadas atrás, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, al lado de Alberto. La casa parecía diferente ahora, envuelta en sombras, que no eran solo de la noche. Había algo en aquellas ventanas encendidas, en aquel silencio pesado que venía de dentro, que la hacía dudar antes de bajar del vehículo. El chófer abrió la puerta y ella se lo agradeció con un gesto discreto. Sus pasos eran lentos, no por la edad, sino por el peso que cargaba desde que Alberto se había ido. 3 meses, solo 3 meses, y todo parecía haber cambiado. Las grietas que antes eran invisibles, ahora rasgaban el tejido de la familia como garras silenciosas. Doña Elena lo sentía en la forma en que Marcelo la miraba, en la frialdad educada de Vanessa, en la distancia que se había instalado entre ella y el hijo que había criado con tanto amor. Subió los escalones de la entrada principal, el bolso negro colgado del brazo, el abrigo de lana cubriéndole los hombros. La llave giró en la cerradura con un clic familiar, reconfortante. Pero en cuanto la puerta se abrió, algo la paralizó. Concepción, la asistenta que trabajaba en la casa desde hacía años, estaba de pie en el vestíbulo, con los ojos desorbitados y una expresión que Elena nunca había visto antes. Era miedo, era urgencia, era un silencio que gritaba. Antes de que Elena pudiera decir nada, Concepción se acercó rápidamente, se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio y con la otra mano sujetó el brazo de su jefa con una fuerza inusual. No era la Concepción sumisa y discreta de siempre. Era una mujer en estado de alerta, con el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Algo iba profundamente mal. Concepción la metió adentro, cerró la puerta con cuidado, como quien teme que el ruido despierte a un monstruo dormido. El vestíbulo estaba en penumbra, solo una lámpara encendida en un rincón, proyectando sombras alargadas en las paredes revestidas de mármol. La casa, que siempre había estado tan viva, con voces resonando por los pasillos, música que venía del piano del salón, risas de nietos que visitaban los fines de semana, ahora parecía un mausoleo, un lugar donde los secretos crecían como moho en las paredes. «Doña Elena, por favor», preguntó Concepción en voz bajísima, casi un susurro ronco. «Necesito hablar con usted, es urgente, muy urgente». Elena frunció el ceño intentando entender. «¿Qué está pasando, Concepción? ¿Por qué tanto misterio?» La empleada miró a los lados asegurándose de que estaban solas, y entonces llevó a Elena a la despensa, una habitación pequeña y discreta al fondo de la cocina, donde nadie jamás iría a buscarlas. La despensa olía a especias, a café molido, a hierbas secas. Concepción cerró la puerta y finalmente soltó el brazo de Elena, pero sus ojos seguían fijos, atentos, casi febriles. «Doña Elena, tiene que escucharme con atención. No puede interrumpir, no puede reaccionar en voz alta, no puede hacer nada que llame la atención. ¿Me lo promete?» Elena asintió despacio, el miedo empezando a infiltrarse en sus venas como hielo. «Lo prometo. Puedes hablar». Concepción respiró hondo, las manos temblando ligeramente. «Están planeando algo en su contra. Su hijo Marcelo y doña Vanessa. Lo oí todo. Ellos no saben que lo oí, pero lo oí. Y es serio, doña Elena, muy serio». Elena sintió que las piernas le flaqueaban y se apoyó en la estantería de al lado.
¿Planeando qué, Concepción? ¿De qué estás hablando? La asistenta tragó saliva. Quieren que usted firme unos papeles mañana. Papeles que le van a quitar el control sobre todo, sobre la empresa, sobre los bienes, sobre las decisiones. Y después de eso quieren ingresarla en una clínica. Dicen que usted no está bien, que está confusa por la pérdida de don Alberto, que necesita cuidados especiales. Pero no es verdad, doña Elena. Yo sé que no es verdad. Esto es un plan para apartarla a usted de todo. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Las palabras de Concepción resonaban en su mente como campanas fúnebres. Marcelo, su hijo, el niño que había acunado en sus brazos, al que había enseñado a caminar, a leer, a soñar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía él hacer eso? Y Vanessa, aquella mujer de voz dulce y sonrisa calculada que había entrado en la familia 10 años atrás, conquistando a todos con su elegancia y simpatía. Elena siempre había sentido algo extraño en ella, una frialdad disfrazada de amabilidad, pero nunca imaginó que pudiera llegar a tanto. ¿Estás segura, Concepción? Absolutamente. La empleada asintió enérgicamente. Sí, lo estoy, doña Elena. Estaba limpiando el pasillo cerca del despacho y oí sus voces. Hablaban bajo, pero lo escuché todo. Doña Vanessa decía que mañana es el día perfecto, que usted está frágil, que se va a creer que es por su bien. Y don Marcelo, él no habló mucho, pero estuvo de acuerdo. Dijo que era lo mejor para todos, que usted lo entendería, con el tiempo. Elena cerró los ojos, intentando controlar la respiración. El dolor que sentía no era solo traición, era un derrumbe. Era el suelo abriéndose bajo sus pies. Alberto, ¿cuánta falta me haces? ¿Cómo te necesito ahora? Respiró hondo, buscando fuerzas donde creía que ya no las había. ¿Cuándo planean hacer esto? Mañana por la mañana. Van a concertar una cita con un abogado y un médico. Ya está todo arreglado. Concepción hizo una pausa y luego añadió algo que hizo que Elena abriera los ojos. Pero hay más, doña Elena. Hay algo que necesito contarle. Elena la miró, esperando. Concepción tenía lágrimas en los ojos ahora. Don Alberto, que en paz descanse, me contrató personalmente hace muchos años. No fue doña Vanessa ni don Marcelo, fue él mismo. Y cuando me contrató, me pidió una cosa. Me pidió que vigilara la casa, a las personas, las conversaciones. Dijo que tenía un presentimiento, que algo no estaba bien. Nunca me dijo exactamente qué, pero me pidió que la protegiera a usted, por si algo le pasaba a él. Dijo que confiaba en mí. Elena se llevó la mano al pecho, sintiendo la emoción apretarle la garganta. Alberto lo sabía. De alguna forma, lo sabía. Aquel hombre que la había amado durante 52 años, que había construido un imperio a su lado, que se había ido de repente dejando un vacío imposible de llenar. Él había previsto que algo así podría ocurrir, y había dejado a Concepción como guardiana silenciosa, como centinela invisible en el corazón de la casa. ¿Por qué no me habías contado esto antes, Concepción? Porque don Alberto me pidió que no lo contara mientras él estuviera vivo. Dijo que era mejor que nadie lo supiera, ni siquiera usted. Pero ahora, con lo que está pasando, no puedo seguir callada. No puedo dejar que le hagan esto. No puedo traicionar la confianza que don Alberto depositó en mí. Elena sujetó las manos de Concepción, apretándolas con fuerza. Gracias. Gracias por avisarme. Gracias por ser leal. No sabes cuánto significa esto para mí. Concepción sonrió entre lágrimas. Usted siempre ha sido buena conmigo, doña Elena. Siempre me ha tratado con respeto, con cariño. No es solo lealtad a don Alberto, es lealtad a usted también. Se quedaron allí un momento, dos mujeres unidas por una causa común, por un amor compartido por un hombre que ya no estaba allí para defenderlas. Entonces Elena se enderezó, se secó los ojos y respiró hondo. Necesito saber más. Necesito oír lo que están diciendo ahora. ¿Puedes llevarme hasta allí sin que me vean? Concepción asintió. Sí, puedo, pero tiene que ser con mucho cuidado. El despacho está en el segundo piso
Y ellos están allí ahora. Todavía están hablando. Vi la luz encendida cuando la traje para acá. Vamos por la escalera de servicio, la que da al ala este. Desde allí se puede oír todo sin ser vista. Las dos mujeres salieron de la despensa como sombras, atravesando la cocina en silencio. Concepción conocía cada tabla del suelo que crujía, cada pasillo que resonaba, cada rincón que tenía eco. Guiaba a Elena con la destreza de quien había pasado años en aquella casa, aprendiendo sus secretos, sus ritmos, sus respiraciones. Subieron por la escalera estrecha que los antiguos empleados usaban, ahora poco frecuentada, y llegaron al pasillo del segundo piso. La puerta del despacho estaba entreabierta. Una franja de luz dorada se escapaba por la rendija, iluminando parcialmente el pasillo. Elena podía oír voces, voces que conocía, voces que amaba, y ahora voces que la traicionaban. Concepción la colocó en un rincón estratégico, protegido por una columna decorativa, desde donde podían oírlo todo sin ser vistas. Elena se apoyó en la pared fría, cerró los ojos y se limitó a escuchar. La voz de Vanessa era suave, casi cariñosa, pero había en ella una dureza subyacente que Elena nunca había notado antes. Es sencillo, Marcelo. Mañana por la mañana, cuando se despierte, le vas a decir que has concertado una cita con el abogado de la familia para actualizar unos documentos. No sospechará. Eres su hijo, confía en ti, y cuando lleguemos allí el doctor Renato ya estará esperando. Él certificará que ella no está en condiciones de tomar decisiones. Es todo muy rápido, muy tranquilo. Ni siquiera se dará cuenta de lo que está pasando hasta que esté todo resuelto. Elena sintió que se le helaba la sangre. El doctor Renato, el médico de la familia, un hombre que creía de confianza, que había cuidado de Alberto en sus últimos meses. Él también estaba implicado. Era una conspiración bien urdida, con piezas colocadas estratégicamente en el tablero. Estaba rodeada y ni siquiera lo sabía. La voz de Marcelo era más vacilante, cargada de una culpa mal disimulada. No sé, Vanessa, esto me parece tan mal. Es mi madre. No se merece esto. Vanessa suspiró, un suspiro lleno de impaciencia fingida de comprensión. Marcelo, mi amor, es exactamente por eso que lo estamos haciendo. Es por tu madre. No está bien. Tú mismo has visto cómo anda de perdida, llorando por los rincones, aislándose. Necesita ayuda profesional. Y en cuanto a la empresa, sabes que ya no tiene condiciones para administrar nada. No, es crueldad. Es cuidado. Elena apretó los puños. Cuidado. Qué palabra tan bonita para disfrazar la codicia, para enmascarar la usurpación. Ella no estaba perdida, estaba de luto, estaba procesando la pérdida del hombre que había amado durante más de medio siglo. Pero eso no la hacía incapaz, no la hacía frágil, no la hacía indigna de decidir sobre su propia vida, sobre su propio patrimonio, sobre el legado que había construido con sus propias manos. Pero, ¿y después? Continuó Marcelo. ¿Y si no acepta el ingreso? ¿Y si se resiste? Vanessa rió, una risa suave y gélida. No sé, resistirá, cariño. Cuando el doctor Renato dé el informe, entenderá que es lo mejor. Y si no lo entiende al principio, acabará entendiéndolo. La clínica del doctor Fabricio es excelente. Estará bien cuidada, tranquila, lejos de las presiones. Y tú podrás por fin asumir la empresa como debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Tu padre siempre te bloqueó, siempre te mantuvo en la sombra. Ahora es tu turno. Elena sintió una furia ardiente subirle por el pecho. Aquella mujer estaba manipulando a Marcelo, envenenando su mente con medias verdades y mentiras completas. Alberto nunca había bloqueado a su hijo. Lo había preparado, lo había formado, pero también sabía que Marcelo aún no tenía la madurez necesaria para asumir el control solo. Y ahora, con Alberto ausente, Vanessa veía la oportunidad de oro para tomar el control, usando a su marido como marioneta. Marcelo se quedó en silencio un largo momento. Entonces, con voz baja, casi un susurro, dijo algo que le partió el corazón a Elena. «Está bien, hagámoslo, pero quiero que sea rápido. No quiero que sufra más de lo necesario». Vanessa se acercó a él,
Elena pudo oír el susurro de la ropa, el sonido de un beso. «Eres un buen hijo, Marcelo, y serás un gran líder, confía en mí». Elena tuvo que taparse la boca para contener un sollozo. Concepción, a su lado, le tocó el hombro en un gesto de consuelo. Se quedaron allí unos minutos más, escuchando los detalles finales del plan. La hora, las 9 de la mañana, la dirección, el despacho del abogado en el Paseo de la Castellana, la clínica en el campo, lejos de todo, lejos de todos, un lugar donde Elena sería olvidada, borrada, convertida en un problema resuelto. Cuando las voces finalmente se acallaron y los pasos se alejaron hacia la habitación de la pareja, Elena y Concepción bajaron por la misma escalera de servicio, volviendo a la despensa. Elena estaba temblando, no de frío, sino de rabia, de miedo, de dolor. Se sentó en un taburete de madera y se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo ha podido mi hijo aceptar esto? Concepción se arrodilló a su lado. Es débil, doña Elena, siempre lo ha sido. Doña Vanessa lo sabe y lo utiliza. Lo manipula con palabras bonitas, le hace creer que está haciendo lo correcto. Pero en el fondo, don Marcelo no tiene fuerza para enfrentarse a ella, y eso lo convierte en cómplice. Elena levantó el rostro con los ojos rojos. Cómplice, sí. Eso era. Marcelo no había creado el plan, pero lo había aceptado. No había liderado la traición, pero la había seguido. Y eso era igual de doloroso. ¿Qué hago ahora, Concepción? ¿Cómo detengo esto? La asistenta respiró hondo. Usted necesita pruebas. Necesita algo que demuestre que todavía tiene el control sobre todo. Algún documento, algún papel que ellos no sepan que existe. Don Alberto era muy cuidadoso con estas cosas. Debe de haber dejado algo. Algo importante. Elena pensó. Alberto era meticuloso, organizado, previsor. Si sospechaba que algo así podría ocurrir, habría tomado precauciones. Habría dejado rastros. Habría protegido lo que construyeron juntos. Pero, ¿dónde? ¿Dónde escondería algo tan importante? Concepción, continuó. ¿Sabes si Alberto guardaba documentos importantes en algún lugar específico? Concepción pensó un momento. Estaba la caja fuerte en el despacho, pero doña Vanessa y don Marcelo saben la combinación. Don Alberto me contó una vez que tenía un lugar secreto, pero nunca me dijo dónde. Dijo que solo usted lo sabría, cuando fuera el momento adecuado. Elena frunció el ceño. Un lugar secreto que solo ella sabría. Cerró los ojos buscando en la memoria. 52 años de matrimonio, de intimidad, de secretos compartidos. Y entonces, como un rayo, le vino el recuerdo. La biblioteca. El cuadro. Alberto tenía la costumbre de esconder cosas importantes detrás de los cuadros. Era una manía suya, una excentricidad que a ella le parecía divertida. Decía que los ladrones siempre buscaban en cajas fuertes y cajones, pero nunca detrás de obras de arte. Y había un cuadro específico, un paisaje de Toledo que él adoraba, que estaba en la biblioteca del primer piso. Un cuadro que tocaba con cariño cada vez que pasaba por delante. Concepción, dijo Elena levantándose de repente, necesito ir a la biblioteca. Ahora. La asistenta asintió. Voy con usted, pero tenemos que tener cuidado. Si bajan y nos ven, todo estará perdido. Elena estuvo de acuerdo. Salieron de la despensa una vez más, atravesando la casa como fantasmas. La biblioteca era un santuario. Paredes revestidas de estanterías de caoba, libros antiguos y nuevos mezclándose, el olor a papel y sabiduría en el aire. Elena encendió solo una lámpara discreta en un rincón y caminó hacia el cuadro. El paisaje de Toledo, con sus iglesias históricas, sus colinas al fondo, su cielo eternamente azul. Alberto había pasado horas contemplando aquella pintura. Decía que le recordaba de dónde venía, sus raíces, la lucha. Con manos temblorosas, Elena descolgó el cuadro de la pared, y allí, pegado en la parte trasera del marco con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo, había un sobre sellado. El corazón de Elena se disparó. Concepción se acercó, con los ojos desorbitados. «Es eso, doña Elena.
¿Es eso lo que estábamos buscando? Elena rasgó el sobre con cuidado, sacando un conjunto de documentos. Había papeles con membrete, firmas compulsadas, sellos oficiales. Y, encima, una carta manuscrita con la caligrafía inconfundible de Alberto. Empezó a leer, las lágrimas empañándole la vista. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado a mí y porque algo te está pasando a ti. Siempre supe que Vanessa no era de fiar. Vi la forma en que miraba la empresa, el patrimonio, el poder. Y vi cómo Marcelo, nuestro amado hijo, es fácilmente influenciado por ella. Por eso, tomé precauciones. Los documentos adjuntos demuestran que nunca renunciaste al control mayoritario del holding. Aunque delegué funciones administrativas en Marcelo, tú siempre has sido, y siempre serás la titular principal. Cualquier decisión que involucre la empresa, los bienes, el patrimonio, necesita tu firma, necesita tu consentimiento. Nadie puede apartarte de eso, mi amor. Nadie. Protégete, protege lo que construimos, y perdona a nuestro hijo. Es débil, pero no es malo. Vanessa es el veneno, Marcelo es solo la víctima. Con todo mi amor eterno, Alberto. Elena terminó de leer y abrazó los documentos contra su pecho, llorando en silencio. Alberto, nunca me has abandonado. Incluso después de irte, todavía me proteges. Concepción le tocó el brazo suavemente. Ahora tiene lo que necesita, doña Elena. Tiene las pruebas, tiene la verdad. No pueden hacer nada en su contra. Elena se secó las lágrimas, enderezó los hombros y guardó los documentos de nuevo en el sobre. No voy a dejar que me silencien, Concepción. No voy a dejar que me borren. Mañana, cuando crean que van a llevarme a firmar mi propia sentencia, les voy a demostrar quién soy realmente. Les voy a demostrar que Elena no murió con Alberto. Todavía está aquí, más fuerte que nunca. Concepción sonrió, orgullosa. Y yo estaré a su lado, doña Elena. Siempre. Volvieron a la despensa, escondiendo el sobre, en un lugar seguro, planeando los siguientes pasos. La noche aún era larga, y la mañana traería la batalla. Pero Elena ya no estaba sola. Tenía a Concepción, tenía la verdad, tenía la memoria de Alberto a su lado, y tenía, sobre todo, la certeza de que nadie más le robaría su voz, su dignidad, su vida. La madrugada llegó despacio, trayendo consigo aquella luz grisácea que precede al amanecer. Elena no había dormido. ¿Cómo podría? Había pasado las últimas horas en la pequeña habitación de invitados de la planta baja, donde Concepción la había instalado con cuidado, lejos de las miradas, lejos de las sospechas. Allí, sentada en el sillón de terciopelo verde musgo, con el sobre de Alberto en las manos, había releído cada palabra, cada coma, cada firma. Los documentos eran claros, incontestables. Ella seguía siendo la dueña de todo. El holding, la empresa, los inmuebles, las cuentas, todo permanecía a su nombre, bajo su control. Pero lo que más la había conmovido era la carta, aquellas palabras escritas por la mano que había acariciado su rostro durante décadas, que había sostenido la suya durante los momentos difíciles que había construido un imperio a su lado. Alberto lo sabía. Siempre supo que algo así podría ocurrir. Y aún así, incluso previendo la traición, había elegido protegerla en silencio, armándola para la batalla que vendría tras su partida. «Perdona a nuestro hijo», había escrito. «Es débil, pero no es malo». Esas palabras resonaban en la mente de Elena como un mantra doloroso. Concepción entró en la habitación trayendo una taza de café humeante y una tostada con mantequilla. «Tiene que comer algo, doña Elena. Va a necesitar fuerzas para lo que viene». Elena aceptó la taza, agradeciéndoselo con una mirada cansada. Se sentó a la pequeña mesa junto a la ventana y observó el jardín. Los rosales que ella misma había plantado décadas atrás todavía florecían, resistentes, hermosos, silenciosamente victoriosos sobre el tiempo. Concepción acercó una silla
y se sentó a su lado. «Va a enfrentarse a ellos hoy, ¿verdad?» Elena asintió, bebiendo a sorbos el café caliente. «Sí, pero antes necesito entender mejor lo que Alberto me dejó. Estos documentos demuestran que tengo el control, pero necesito saber si hay algo más. Alguna instrucción, algún detalle que se me haya podido pasar». Extendió los papeles sobre la mesa. Estaban los estatutos del holding, con su firma como socia mayoritaria. Había actas de reuniones antiguas, donde quedaba registrado que Marcelo había sido nombrado director ejecutivo, pero siempre bajo su supervisión. Había documentos bancarios que mostraban que las cuentas principales requerían doble firma, la de ella y la de Alberto, y ahora con su ausencia solo la suya. Y había algo más, un papel doblado en el fondo del sobre que no había notado antes. Elena lo desdobló con cuidado. Era una lista manuscrita, también con la caligrafía de Alberto. Una lista de nombres: Dr. Renato Machado, Dr. Fabricio Lemos, Gustavo Ferreira, abogado. Al lado de cada nombre, una anotación corta casi codificada. Renato, comprometido. Fabricio, clínica irregular, investigación pendiente. Gustavo, conflicto de intereses, representando también intereses de la nuera. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alberto no solo había previsto la conspiración, había investigado a las personas implicadas, conocía sus trapos sucios, las irregularidades, las conexiones turbias. Concepción, mirando por encima del hombro de Elena, abrió los ojos como platos. Don Alberto lo sabía todo. Estaba preparado para protegerla incluso después de haberse ido. Elena le dio la vuelta al papel. En el reverso había otra anotación, esta vez una dirección y un nombre. Doctora Eliana Guimaraes, abogada, calle de Serrano, número 1042, Salamanca. Confía en ella. Y justo debajo, Alberto había añadido: ella tiene una copia de todo. Si algo me pasa y necesitas ayuda, búscala. Ella sabe la verdad. Concepción, dijo Elena, con la voz firme a pesar del cansancio. Necesito hablar con esa abogada hoy, antes de enfrentarme a Marcelo y Vanessa. Necesito estar segura de que estoy completamente protegida, de que no habrá sorpresas. La asistenta asintió. Voy a buscar su teléfono en la guía y a llamar ahora mismo. Es temprano, pero si don Alberto confiaba en ella, lo entenderá. Pocos minutos. Después, Concepción regresó con la noticia. La doctora Eliana ha dicho que puede recibirla a las 7 de la mañana, antes de su horario normal. Ha dicho que llevaba meses esperando esta llamada, desde que supo de la partida de don Alberto. Elena respiró hondo. Entonces Alberto la avisó. Lo preparó todo. Realmente me conocía. Sabía que no me rendiría, que lucharía. Salieron de la mansión aún a oscuras, usando la puerta lateral que daba al jardín trasero. Elena se había puesto un conjunto sobrio, elegante, el pelo recogido en un moño impecable. Parecía una general yendo a la guerra, y en cierto modo era exactamente eso. Concepción había llamado a un chofer de confianza, un señor jubilado que había trabajado años para la familia y que, según ella, sería discreto como una tumba. El trayecto hasta el despacho de la doctora Eliana fue silencioso. Elena observaba la ciudad despertar, las primeras luces encendiéndose en los edificios, los trabajadores caminando hacia las paradas de autobús, la vida siguiendo su curso indiferente a los dramas personales. Madrid era así, una metrópoli que engullía dolores y alegrías con la misma voracidad, sin detenerse a lamentar o celebrar. El despacho estaba en un edificio elegante del barrio de Salamanca, con una portería discreta y ascensores silenciosos. Elena subió hasta el 10º piso, donde una placa dorada anunciaba Eliana Guimaraes, abogacía y consultoría jurídica. La puerta se abrió antes incluso de que tocara el timbre. Una mujer de unos 50 años, pelo canoso cortado en un estilo moderno, gafas de montura roja y una sonrisa amable la recibió. Doña Elena, es un honor conocerla finalmente en persona. Alberto me habló tanto de usted. Entre, por favor. El despacho era acogedor, con estanterías repletas de libros jurídicos, una amplia mesa de madera oscura y, en la pared,
diplomas y certificaciones que atestiguaban la competencia de aquella mujer. Eliana sirvió café recién hecho y se sentó frente a Elena, con las manos cruzadas sobre la mesa. Sé que está pasando por un momento difícil, doña Elena, y sé también que hoy es el día en que intentarán quitarle lo que es suyo por derecho. Alberto me previno sobre esto, me hizo prometer que, si algo le pasaba a él, yo la protegería. Así que aquí estoy. Vamos a hablar con calma, y le explicaré todo lo que necesita saber. Elena colocó el sobre la mesa. Encontré esto anoche, escondido detrás de un cuadro en la biblioteca. Alberto me lo dejó. Eliana abrió el sobre, examinó los documentos con la mirada entrenada de quien vive rodeada de papeles y leyes. Asintió varias veces, una sonrisa de satisfacción formándose en sus labios. Era meticuloso. Estos documentos son perfectos, doña Elena. Prueban, sin sombra de duda, que usted nunca renunció al control mayoritario del holding. Cualquier intento de apartarla, de incapacitarla o de asumir el patrimonio sin su consentimiento es legalmente nulo. Pero, ¿y el doctor Renato?, preguntó Elena. ¿Y el abogado que Marcelo contrató? No pueden alegar que soy incapaz. Eliana suspiró, quitándose las gafas y limpiando las lentes con cuidado. Pueden intentarlo, pero para eso necesitarían un informe médico legítimo, emitido por una junta de especialistas, no solo por un médico de familia que claramente tiene un conflicto de intereses. E incluso si consiguieran ese informe, necesitaría pasar por una homologación judicial, lo que lleva tiempo, análisis, impugnación. No es algo que se haga de un día para otro, como ellos planean. Y hay más, continuó Eliana, volviendo a ponerse las gafas. Alberto me dejó una copia de todo, de los contratos, de los estatutos, de las actas. Y también me dejó información sobre las personas implicadas en este plan. El doctor Renato, por ejemplo, está siendo investigado por el Colegio de Médicos por emitir informes falsos a cambio de dinero. El doctor Fabricio, dueño de la clínica a la que quieren ingresarla, tiene un historial de denuncias por malos tratos e ingresos irregulares, y el abogado Gustavo Ferreira ya ha sido amonestado por el Colegio de Abogados por conducta poco ética. Elena sintió una mezcla de alivio e indignación. Entonces todo esto es una farsa, una puesta en escena para robarme. Exactamente, confirmó Eliana. Y la cabeza detrás de todo esto es su nuera, Vanessa. Alberto descubrió meses antes de morir que ella estaba maniobrando entre bastidores, preparando el terreno, cultivando alianzas. Me buscó, me lo contó todo, y juntos preparamos esta red de protección. Quería que usted estuviera segura, aunque él ya no estuviera aquí para defenderla personalmente. Elena sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero las contuvo. Alberto, fuiste hasta el final. Incluso enfermo, incluso sabiendo que tu tiempo era corto, luchaste por mí. Eliana extendió la mano y tocó la de Elena con amabilidad. La quería mucho, doña Elena, y sabía que usted es fuerte. Por eso le dejó las herramientas, pero no el guión. Sabía que usted sabría qué hacer cuando llegara el momento. ¿Y qué hago ahora?, preguntó Elena. Voy al despacho de ese abogado que Marcelo contrató. Me enfrento a mi hijo. ¿Desenmascaro a Vanessa? Eliana pensó un momento. Le sugiero que vaya, sí, pero no sola. Yo iré con usted, como su representante legal. Vamos a dejar claro desde el principio que cualquier intento de manipulación será enfrentado con la fuerza de la ley. Y vamos a llevar estos documentos junto con la información sobre las irregularidades de los implicados. Eso los desarmará. Elena asintió. De acuerdo, vamos juntas. Concepción también vendrá. Ella fue quien me alertó, quien me salvó de esta trampa. No puedo dejarla fuera. Eliana sonrió. Combinado. Vamos a demostrarles que Elena no es una víctima, es una luchadora. Pasaron la siguiente hora revisando cada detalle, cada posible argumento que Vanessa y sus cómplices podrían usar. Eliana era meticulosa, preparada, afilada como una cuchilla. Elena sintió, por primera vez en meses, que no estaba a la deriva. Tenía un puerto seguro, tenía aliados, tenía munición y, sobre todo, tenía la verdad.
A las 8:30 de la mañana, Elena, Eliana y Concepción subieron al coche y se dirigieron al Paseo de la Castellana. El tráfico era intenso, como siempre a esa hora, pero Elena ni lo notaba. Su mente estaba centrada en lo que estaba por venir. Marcelo, su hijo, el niño al que había acunado, al que había enseñado a montar en bicicleta, al que había acompañado en graduaciones y logros. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo el amor de una madre, tan puro e incondicional, podía ser correspondido con traición? Alberto decía en la carta que lo perdonara. Decía que Marcelo era débil, pero no malo. Elena quería creerlo, necesitaba creerlo, pero perdonar no significaba olvidar, no significaba dejarlo pasar, significaba enfrentar, confrontar y después, quizás, reconstruir. El despacho del abogado Gustavo Ferreira estaba en una oficina en el 20º piso de un edificio moderno, todo de cristal, con vistas a la avenida. Cuando Elena entró, acompañada de Eliana y Concepción, la recepcionista pareció sorprendida. «Buenos días. ¿Tiene cita?» Elena levantó la barbilla. «Sí, la tengo. A las 9, con mi hijo, Marcelo». La recepcionista verificó la agenda y asintió. «Ah, sí. El señor Marcelo ya ha llegado. Está en 1900, la sala de reuniones con su esposa y con el doctor Renato. Voy a avisarles de que ha llegado». «No es necesario», dijo Elena con voz firme. «Yo misma anunciaré mi llegada». Y antes de que la recepcionista pudiera protestar, Elena atravesó el pasillo y abrió la puerta de la sala de reuniones. El silencio que se instaló fue casi palpable. Marcelo estaba sentado a la cabecera de la mesa, con Vanessa a su lado, elegante en un traje blanco que contrastaba con su pelo oscuro. Al otro lado, el doctor Renato, un hombre de mediana edad con una barriga prominente y gafas de lentes gruesas. Y en el extremo opuesto de la mesa, el abogado Gustavo, demasiado joven para su arrogancia, con una sonrisa que se le murió en los labios en cuanto vio entrar a Elena. «Mamá», se levantó Marcelo, con voz vacilante, «has llegado pronto». «He llegado en el momento justo», respondió Elena, entrando en la sala seguida de Eliana y Concepción, «y he traído compañía. Esta es la doctora Eliana Guimaraes, mi abogada, y ustedes ya conocen a Concepción». Vanessa se levantó también con una sonrisa forzada en el rostro. «¡Qué sorpresa, doña Elena! No sabíamos que traería representación legal. Es una reunión sencilla, solo para actualizar unos documentos». «Sencilla», repitió Elena, con la voz cargada de ironía. «Sí, parece que hay mucha sencillez en el aire hoy». Acercó una silla y se sentó, colocando el bolso sobre la mesa. Eliana y Concepción se posicionaron detrás de ella como centinelas. «Entonces empecemos. ¿Cuáles son esos documentos tan urgentes que necesitan mi firma?». Gustavo carraspeó, intentando recuperar la compostura. «Bueno, doña Elena, como el señor Marcelo le habrá explicado, son documentos que buscan proteger el patrimonio de la familia en un momento delicado. Con la reciente pérdida del señor Alberto, es prudente reorganizar la estructura de control de la empresa para garantizar que todo funcione sin interrupciones». «Interesante», intervino Eliana, con voz calmada pero afilada. «¿Y por qué esa reorganización no fue comunicada formalmente a mi cliente, que es la socia mayoritaria del holding? ¿Por qué la convocatoria para firmar documentos tan importantes se hizo de forma apresurada, informal, casi clandestina?» Gustavo parpadeó, incómodo. «No es clandestino, es solo práctico. Doña Elena está de luto. No queríamos sobrecargarla con burocracias». Vanessa se inclinó hacia adelante, con un tono de voz edulcorado. «Es verdad, doña Elena. Solo estamos intentando facilitarle las cosas. Sabemos lo difíciles que han sido estos últimos meses. Queremos que descanse, que se cuide, que no se preocupe por la empresa». Elena miró a Vanessa directamente a los ojos. «E ingresarme en una clínica en el campo también forma parte de ese cuidado». Vanessa palideció. Marcelo miró a su esposa, confundido. «¿De qué estás hablando, mamá?». Elena se volvió hacia su hijo. «Estoy hablando del plan que tú y tu esposa habéis urdido».
del plan de hacerme firmar documentos que me harían legalmente incapaz de tomar decisiones y luego ingresarme en una clínica, alegando confusión mental y fragilidad emocional. Estoy hablando del intento de robarme, Marcelo, de borrarme, de silenciarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcelo abrió la boca, luego la cerró, incapaz de articular palabra. Vanessa, por otro lado, mantuvo la compostura, pero la máscara se estaba resquebrajando. Eso es un disparate, doña Elena. ¿Quién le ha metido esas ideas en la cabeza? Nadie, respondió Elena. Lo oí yo misma. Anoche. Los escuché hablando en el despacho. Cada palabra, cada detalle del plan. Vanessa intentó reír, pero el sonido salió falso. Debe de haberlo oído mal. Deben de haber sido los medicamentos. El cansancio, el luto. Elena se levantó apoyando las manos sobre la mesa. No lo oí mal, y no estoy confusa, estoy perfectamente lúcida, y voy a demostrarlo ahora. Abrió el bolso y sacó el sobre que Alberto había dejado. Estos son documentos que mi marido, previendo que algo así podría ocurrir, me dejó. Demuestran que nunca renuncié al control mayoritario del holding, que cualquier decisión sobre la empresa, los bienes, el patrimonio, tiene que pasar por mí, y que cualquier intento de apartarme, de incapacitarme o de asumir lo que es mío sin mi consentimiento es legalmente nulo. Eliana cogió los documentos y los extendió sobre la mesa para que todos pudieran verlos. Contratos, actas, documentos bancarios, todo autenticado, compulsado, incontestable. Y hay más, dijo Eliana. Tenemos información sobre las irregularidades de los profesionales implicados en este plan. El doctor Renato, que está siendo investigado por informes falsos. El doctor Fabricio, cuya clínica tiene denuncias por malos tratos. Y el señor Gustavo, que ya ha sido amonestado por conducta poco ética. ¿Quieren que lea esta información en voz alta o prefieren mantener un mínimo de dignidad y terminar esta farsa ahora mismo? El doctor Renato se levantó, con el rostro rojo. Esto es difamación. Voy a demandarla. Eliana sonrió fría. Demándeme, pero sepa que tengo pruebas documentadas de todo y que al Colegio de Abogados y al Colegio de Médicos les encantará saber que usted estaba implicado en un intento de incapacitación fraudulenta. Gustavo también se levantó. Yo no sabía nada de esto. Fui contratado para elaborar documentos legítimos. Eliana se volvió hacia él. Entonces le sugiero que revise su definición de legítimo y que elija mejor a sus clientes en el futuro. Vanessa, viendo cómo el castillo de naipes se derrumbaba, intentó un último ataque. Está montando un escándalo. Innecesario, doña Elena. Todo esto podría haberse resuelto en familia, con calma, con respeto. ¿Respeto?, repitió Elena, con la voz temblando de emoción contenida. Hablas de respeto después de planear robarme, después de manipular a mi hijo, después de intentar borrarme como si fuera un problema que hay que resolver. No sabes el significado de esa palabra, Vanessa. Marcelo, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Mamá, yo no sabía que era así. Vanessa me dijo que era por tu bien, que estabas sufriendo, que necesitabas ayuda. Le creí. Elena miró a su hijo con los ojos llorosos. Creíste porque quisiste creer, Marcelo, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Tu padre decía que eras débil. Nunca quise creerlo, pero ahora veo que tenía razón. Marcelo bajó la cabeza, avergonzado. Elena respiró hondo, recuperando el control. Te voy a dar una oportunidad, Marcelo, una única oportunidad. Si te alejas de esta mujer, si asumes la responsabilidad de tus actos, si demuestras que todavía hay algo bueno en ti, podremos reconstruir nuestra relación. Pero si eliges seguir a su lado, si eliges la codicia en lugar de la familia, entonces me habrás perdido. Para siempre. Vanessa se levantó bruscamente. No puedes hacer eso. No puedes quitarme a mi marido. Elena sonrió, una sonrisa triste. No se lo estoy quitando. Le estoy dando la oportunidad de elegir y veremos qué decide. La reunión ha terminado. No voy a firmar nada. No voy a ir a ninguna clínica.
Y si intentan forzarme a hacer cualquier cosa, usaré todos los recursos legales disponibles para proteger lo que es mío. ¿Estamos entendidos? Nadie respondió. Elena cogió su bolso, se dio la vuelta y salió de la sala, seguida por Eliana y Concepción. Dejó tras de sí un rastro de silencio incómodo, de planes deshechos, de máscaras caídas. Al entrar en el ascensor, finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Concepción le sujetó la mano. Ha estado increíble, doña Elena. Ha sido valiente, ha sido justa, ha sido fuerte. Eliana asintió. Alberto estaría orgulloso. Elena sonrió entre lágrimas. Eso espero. Espero que, donde quiera que esté, sepa que no me rendí, que luché, que vencí. El ascensor descendió en silencio, llevándolas de vuelta a la calle, a la ciudad, a la vida que continuaba, ahora con un nuevo capítulo comenzando. Un capítulo de justicia, de verdad, de un nuevo comienzo. Los días que siguieron al enfrentamiento en el despacho del abogado fueron de una tensión silenciosa que flotaba sobre la mansión como una niebla densa. Elena había vuelto a casa con Concepción y Eliana, las tres mujeres unidas por una victoria que, aunque significativa, aún dejaba un sabor amargo en la boca. La victoria, al fin y al cabo, no era sinónimo de paz. Era solo el comienzo de una nueva etapa, donde las heridas abiertas tendrían que ser tratadas con cuidado, donde las relaciones tendrían que ser reconstruidas o definitivamente terminadas. Marcelo no había vuelto a casa esa noche, ni la siguiente. Elena supo a través de Concepción, que mantenía un contacto discreto con otros empleados, que él y Vanessa estaban alojados en un hotel en el barrio de Salamanca. Según los informes, la pareja discutía intensamente, las voces resonando por los pasillos del hotel, las miradas que se cruzaban en público cargadas de una tensión mal disimulada. El plan se había desmoronado, la farsa había sido expuesta, y ahora cada uno lidiaba con las consecuencias a su manera. Elena pasaba los días en la mansión, intentando recuperar la rutina, pero era difícil. Cada rincón de aquella casa traía recuerdos de Alberto, y ahora también traía las marcas de la traición de Marcelo. Caminaba por los pasillos como quien recorre un campo minado, atenta a cada sonido, cada movimiento, cada sombra. La casa, que siempre había sido su refugio, su santuario, ahora parecía un territorio en disputa, un espacio donde la seguridad era una ilusión frágil. Concepción se había convertido en más que una empleada. Era confidente, aliada, guardiana. Las dos pasaban horas hablando en la cocina, tomando café, recordando historias de Alberto, planeando los siguientes pasos. Eliana visitaba a diario, trayendo actualizaciones jurídicas, orientaciones, apoyo emocional. Elena se había dado cuenta de que estaba construyendo una nueva red de protección, formada no por lazos de sangre, sino por lazos de confianza y lealtad genuinas. En la tarde del tercer día, después del enfrentamiento, sonó el timbre de la mansión. Elena estaba en la biblioteca, releyendo algunos documentos antiguos, cuando Concepción apareció en la puerta, con el rostro tenso. «Es don Marcelo, doña Elena. Está solo. Dice que necesita hablar con usted». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Solo. Sin Vanessa. Eso era significativo. «Déjale entrar, Concepción. Y quédate cerca, por favor». Marcelo entró en la biblioteca con pasos vacilantes, las manos en los bolsillos, los ojos evitando la mirada de su madre. Llevaba una camisa arrugada, la barba sin afeitar, una apariencia descuidada que contrastaba con la elegancia a la que Elena estaba acostumbrada. Parecía más pequeño, disminuido, como si la culpa lo hubiera encogido por dentro. «Mamá», comenzó, con la voz ronca, «no sé ni por dónde empezar». Elena cerró el libro que estaba leyendo e indicó el sillón frente al suyo. «Siéntate, Marcelo, vamos a hablar». Él obedeció, hundiéndose en el sillón como si cargara el mundo sobre sus hombros. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio era denso, cargado de todo lo que necesitaba ser dicho, y no sabía cómo. Finalmente, Marcelo respiró hondo y comenzó.
Lo he estropeado todo, mamá. He estropeado nuestra relación, he estropeado la confianza, he estropeado la memoria de papá. Y no tengo excusa, ninguna. Vanessa me manipuló, sí, pero yo la dejé. Elegí creerla porque era más fácil que enfrentar la verdad de que soy débil, de que nunca fui el hombre que papá quería que fuera, de que siempre busqué atajos en lugar de construir mi propio camino. Elena escuchó en silencio, con el corazón encogido. Ver a su hijo desmoronarse así era doloroso, pero necesario. Era el primer paso hacia la redención, si es que era posible. Marcelo continuó, las palabras saliendo a borbotones, como si hubieran estado represadas durante mucho tiempo. Cuando papá murió, me sentí perdido. Él siempre fue el pilar, el norte, la referencia. Y de repente ya no estaba. Y te miraba a ti, mamá, y veía tu dolor, y me sentía impotente. No sabía cómo consolarte, cómo ocupar el lugar que papá dejó vacío. Y Vanessa, ella se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de mi inseguridad, y la usó. Hizo una pausa, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Empezó poco a poco. Primero eran comentarios sutiles sobre cómo estabas sufriendo demasiado, cómo necesitabas ayuda profesional. Luego fueron sugerencias sobre cómo necesitaba asumir más responsabilidades en la empresa, ser más firme, más decisivo. Y entonces el plan. Lo presentó como si fuera la solución perfecta. Tú estarías cuidada, tendrías paz, y yo finalmente demostraría que era capaz de liderar. No vi la maldad detrás, o no quise verla. Elena finalmente habló, con la voz baja pero firme. Eres mi hijo, Marcelo. Te crié, te amé, te apoyé en cada paso. Pero no puedo perdonarte si no asumes completamente la responsabilidad de tus actos. Vanessa te manipuló, sí, pero eres un hombre adulto. Tenías elección, y elegiste el camino más fácil, el camino de la traición. Marcelo asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, y estoy aquí para asumir esa responsabilidad. He roto con Vanessa. Anoche. Le dije que no puedo seguir a su lado, que lo que hizo fue imperdonable, que elijo a la familia, te elijo a ti, elijo el legado de papá. Elena sintió una oleada de alivio, pero también de cautela. ¿Y ella lo aceptó así, sin luchar? Marcelo esbozó una sonrisa amarga. Luchó, gritó, lloró, amenazó. Dijo que estaba cometiendo un error, que tú me habías manipulado, que me iba a arrepentir. Pero no cambié de opinión. Ya he contactado a un abogado para iniciar el proceso de divorcio, y quiero devolverle todo lo que ella aportó al matrimonio. No quiero nada que haya venido de ella. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín. El sol de la tarde iluminaba los rosales, transformando los pétalos en pequeñas llamas rojas y amarillas. Marcelo dijo sin volverse: quiero creerte. Quiero creer que esta decisión es genuina, que viene del corazón, no de la conveniencia. Pero necesitas entender que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Llevará tiempo. Exigirá pruebas concretas, no solo palabras. Lo sé, respondió él. Y estoy dispuesto, quiero aprender de ti, mamá. Quiero aprender a ser el hombre que papá quería que fuera. Quiero honrar su legado, no destruirlo. Quiero reconstruir nuestra relación paso a paso, de la manera correcta. Elena se volvió hacia él con los ojos brillantes. Entonces empecemos ahora. Mañana vendrás conmigo a la empresa. Revisaremos juntos todas las operaciones, todas las decisiones que tomaste en los últimos meses. Identificaremos lo que necesita ser corregido, lo que necesita ser mantenido. Y me demostrarás que eres capaz de liderar, no porque alguien te haya manipulado para ello, sino porque genuinamente has aprendido y crecido. Marcelo se levantó acercándose a su madre. Gracias, gracias por darme esta oportunidad. Extendió la mano, vacilante, y Elena, después de un momento, la estrechó. Era un comienzo frágil, pero era un comienzo. Concepción, que observaba desde la puerta, sonrió discretamente. Había esperanza, pequeña, delicada, pero la había.
Esa noche, Elena durmió un poco mejor. No era una paz completa, pero era el inicio de una reconciliación. Sin embargo, en mitad de la madrugada, la despertó un ruido extraño, un sonido de cristales rompiéndose, proveniente de la planta baja. Concepción también lo oyó y apareció en la habitación de Elena con el rostro pálido. «Hay alguien en la casa, doña Elena». Elena se puso la bata rápidamente y las dos bajaron con cuidado, Concepción sujetando un palo de escoba como arma improvisada. Al llegar al salón, encontraron la ventana lateral hecha añicos, trozos de cristal esparcidos por el suelo. Y allí, de pie, en medio de la sala, con una piedra en la mano y los ojos inyectados de furia, estaba Vanessa. Llevaba un vestido oscuro, el pelo despeinado, el maquillaje corrido. Parecía una versión distorsionada de la mujer elegante que Elena conocía, una versión consumida por la rabia y la derrota. «Vanessa», dijo Elena, manteniendo la voz calmada a pesar del susto. «¿Qué estás haciendo aquí?» Vanessa rió, una risa histérica sin humor. «¿Qué estoy haciendo? Vengo a recuperar lo que es mío. Creíste que te ibas a salir con la tuya, ¿verdad? Creíste que me ibas a destruir y que yo lo iba a aceptar pasivamente. Pues te equivocas, Elena, muy equivocada». Concepción dio un paso al frente, protectora. «Tiene que irse de aquí ahora mismo, o llamaré a la policía». Vanessa apuntó la piedra a Concepción. «Cállate, tú. Esto no es asunto tuyo. Esto es entre yo y la bruja que destruyó mi matrimonio». Elena sintió que la rabia le subía, pero se controló. «Yo no destruí tu matrimonio, Vanessa. Lo hiciste tú sola cuando decidiste conspirar contra mí, cuando decidiste usar a mi hijo como un peón en tu juego sucio». Vanessa avanzó un paso, con los ojos centelleando. «Tu hijo, tu precioso hijo. Es patético, un hombre sin carácter, sin ambición, sin fuerza. Yo lo convertí en alguien relevante. Yo le di un propósito. Y tú, con tu charla de lealtad y familia, se lo quitaste. Le quitaste la oportunidad de ser grande». Elena respiró hondo. «No le diste nada, Vanessa. Lo usaste. Y ahora que ha despertado a la verdad, no aceptas perder el control». Vanessa arrojó la piedra al suelo, el sonido resonando por la sala. «No sabes nada. No sabes lo que es luchar para ascender en la vida, para conquistar un lugar. Tú naciste en cuna de oro, te casaste con un hombre rico, lo tuviste todo servido en bandeja. Yo tuve que sudar, tuve que esforzarme, tuve que usar todas las armas disponibles para llegar a donde he llegado, y no voy a dejar que una vieja arrogante me lo quite». Elena dio un paso al frente, su voz ahora cargada de una autoridad que Vanessa nunca había visto antes. «Te equivocas sobre mí, Vanessa. Yo no nací en cuna de oro. Nací en una familia humilde, en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha. Trabajé desde adolescente. Estudié por la noche, enfrenté prejuicios, por ser mujer en un mundo de hombres. Conocí a Alberto cuando él también era solo un joven con sueños y mucho trabajo por delante. Construimos todo juntos, desde cero, con sudor, lágrimas, sacrificio. Así que no vengas a darme lecciones sobre la lucha, porque no sabes ni la mitad de lo que he pasado». Vanessa se quedó en silencio por un momento, la máscara de furia resquebrajándose para revelar algo más profundo. Dolor, frustración, derrota. Entonces susurró, con la voz quebrada: «Yo solo quería tener un lugar que fuera mío, donde pudiera mandar, decidir, ser respetada. Pero ahora lo he perdido todo. El marido, la casa, el futuro, todo». Elena sintió una punzada de compasión, pero no dejó que eso la ablandara por completo. «No lo perdiste por mi culpa, Vanessa. Lo perdiste porque elegiste el camino equivocado, porque elegiste la codicia en lugar de la honestidad. Si te hubieras acercado a mí, hubieras hablado, hubiéramos trabajado juntas, quizás las cosas serían diferentes, pero elegiste la traición y ahora estás cosechando las consecuencias». Vanessa se secó los ojos, respiró hondo y por un breve momento pareció humana de nuevo. «Lo siento. Siento haber entrado en tu casa, haber roto la ventana, por todo. No soy una mala persona, Elena, solo fui demasiado lejos». Elena asintió. «Lo sé,
y espero que aprendas de esto. Ahora vete, y no vuelvas». Vanessa se dio la vuelta y salió por la puerta principal, dejando atrás los trozos de cristal y los trozos de su propia vida. Concepción soltó el aire que estaba conteniendo. «Dios mío, doña Elena, ha estado increíble». Elena sonrió, cansada. «No, solo he sido honesta. A veces la honestidad es el arma más poderosa que tenemos». Limpiaron los cristales, tapiaron provisionalmente la ventana y volvieron a sus habitaciones. Pero Elena sabía que el sueño no llegaría fácilmente. Todavía había mucho que resolver. Al día siguiente, como había prometido, Marcelo apareció temprano en la mansión. Llevaba un traje impecable, el pelo arreglado, la barba afeitada. Parecía el hijo que Elena conocía, antes de Vanessa, antes de la codicia, antes de la traición. Desayunaron juntos, una comida silenciosa pero cómoda, y luego se dirigieron a la empresa. La sede del holding estaba en un edificio corporativo en la zona financiera, un espacio moderno pero acogedor, con muebles de diseño y plantas esparcidas por los ambientes. Elena no había ido allí en meses desde que Alberto se fue. Entrar en aquel espacio fue como retroceder en el tiempo, pero también como dar un paso adelante. Los empleados la recibieron con respeto y cariño, muchos con los ojos llorosos al verla. Ella y Marcelo se encerraron en el despacho de la presidencia, una sala amplia con vistas a la ciudad, y pasaron horas revisando informes, contratos, decisiones. Marcelo explicaba cada elección que había hecho, cada negocio que había cerrado, cada problema que había enfrentado. Elena escuchaba atentamente, haciendo preguntas, señalando errores, reconociendo aciertos. Era un proceso de aprendizaje mutuo, donde madre e hijo se reconectaban a través del trabajo, a través del legado de Alberto. Al final del día, Elena se recostó en la silla y miró a Marcelo. «Lo has hecho bien hoy. Has demostrado que has aprendido. Pero todavía hay mucho por hacer, muchas heridas que curar, muchos puentes que reconstruir». Marcelo asintió. «Lo sé, y trabajaré en ello todos los días, el tiempo que sea necesario». Elena sonrió. «Entonces estamos juntos en esto, madre e hijo, como debería haber sido desde el principio». Esa noche, al volver a la mansión, Elena encontró una carta en el buzón. Era de Vanessa. Una carta manuscrita, larga, llena de disculpas y reconocimientos. Admitía sus errores, pedía perdón y anunciaba que se iba de Madrid, que volvía a su ciudad natal en Galicia. Decía que necesitaba empezar de nuevo, lejos de todo, lejos de todos, y les deseaba felicidad a Elena y a Marcelo. Elena leyó la carta sentada en la terraza, mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Concepción se acercó, trayendo una taza de té. «¿Y bien, doña Elena? ¿Puede perdonar?» Elena dobló la carta y la guardó en el bolsillo. Perdonar no significa olvidar, significa liberar. Liberar la rabia, el rencor, el peso. Y sí, creo que puedo, con el tiempo. Concepción sonrió. «Don Alberto estaría orgulloso de usted». Elena miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Eso espero. Espero que sepa que honré su amor, que honré nuestra historia, que vencí no con venganza, sino con justicia». La noche cayó suave, trayendo consigo la promesa de días mejores. La mansión, que antes parecía un campo de batalla, ahora volvía a ser un hogar. Las heridas aún estaban abiertas, pero comenzaban a cicatrizar. Y Elena, de pie en la terraza, sabía que lo peor ya había pasado. Ahora era tiempo de reconstruir, de vivir, de honrar el pasado sin ser aprisionada por él, de mirar al futuro con esperanza, con fuerza, con la certeza de que había sobrevivido a la tormenta y había salido más fuerte del otro lado. 3 meses habían pasado desde aquella tensa mañana en el despacho del abogado, y en la mansión de Elviso se respiraba un aire diferente. Había una ligereza que Elena no sentía desde que Alberto se había ido. No era la ausencia del dolor, no era el olvido del luto, era la aceptación de que la vida continuaba, de que el amor permanecía incluso cuando la persona amada ya no estaba físicamente presente.
de que era posible honrar el pasado sin ser prisionera de él. Elena se despertaba cada mañana con un propósito renovado. Había vuelto a frecuentar la empresa a diario, ya no como una presencia distante o meramente simbólica, sino como una líder activa, presente, comprometida. Junto a Marcelo, que ahora trabajaba con una dedicación que ella nunca había visto antes, había revisado cada sector, cada proceso, cada decisión estratégica. Juntos, implementaron cambios significativos, modernizaron operaciones, abrieron nuevos mercados. La empresa, que por un breve momento había estado al borde de ser usurpada, ahora prosperaba como nunca. Concepción seguía siendo el corazón invisible de la casa, pero ahora, después de todo lo que habían pasado juntas, ya no era solo la discreta asistenta. Era amiga, confidente, parte indisociable de la historia de Elena. Las dos pasaban las tardes hablando en la cocina, preparando recetas antiguas, recordando a Alberto con sonrisas en lugar de lágrimas. Concepción había revelado talentos que antes permanecían ocultos. Tenía una habilidad natural para los negocios, un ojo agudo para los detalles, y Elena, reconociéndolo, la había invitado a asumir la administración de la casa oficialmente, con un salario justo y un merecido reconocimiento. Eliana se había convertido en más que una abogada. Era mentora, consejera, un puente entre el complejo mundo jurídico y la realidad emocional de Elena. Visitaba la mansión semanalmente, no solo para tratar asuntos legales, sino para conversar, para compartir historias, para fortalecer aquella red de mujeres que se apoyaban mutuamente. Elena se había dado cuenta de que, a lo largo de su vida, había construido relaciones basadas en la obligación o la conveniencia, pero ahora, en la madurez, descubría el verdadero significado de la amistad, aquella que elegimos, no la que se nos impone. El divorcio de Marcelo y Vanessa se había finalizado el mes anterior, un proceso rápido, sin disputas financieras, sin escándalos públicos. Vanessa, efectivamente, había regresado a Galicia, donde, según informaciones que llegaban esporádicamente, estaba reconstruyendo su vida. Elena no guardaba rencor. Entendía que Vanessa había sido producto de sus propias heridas, de sus propias inseguridades, de un hambre de poder que nacía de un profundo sentimiento de inadecuación. No justificaba lo que había hecho, pero lo comprendía. Y la comprensión, había aprendido Elena, era el primer paso hacia la verdadera paz interior. Marcelo se había transformado, no de la noche a la mañana, no por arte de magia o milagro, sino a través de un trabajo arduo, una terapia intensa y un compromiso genuino con el cambio. Asistía a sesiones semanales con una psicóloga recomendada por Eliana, donde desempacaba años de inseguridad, miedo y dependencia emocional. Conversaba abiertamente con Elena sobre sus fallos, sus arrepentimientos, sus esfuerzos por ser mejor. Y lo más importante, demostraba a través de acciones, no solo de palabras, que merecía la segunda oportunidad que había recibido. Una mañana, mientras tomaban café en la terraza de la mansión, Marcelo miró a su madre con una mezcla de gratitud y seriedad. Mamá quería hablar de algo importante. Elena dejó la taza, atenta. «Puedes hablar, hijo». Marcelo respiró hondo. «Sé que has vuelto a la presidencia de la empresa, y sé que he estado trabajando como director ejecutivo bajo tu supervisión, pero no quiero que esto sea eterno. No porque quiera apartarte, sino porque reconozco que aún no estoy preparado para liderar solo. Necesito más tiempo, más aprendizaje, más crecimiento». Elena sonrió tocando la mano de su hijo. «Eso es sabiduría, Marcelo. Reconocer nuestros límites no es debilidad, es inteligencia». Marcelo continuó. «Por eso quería proponer algo. Que pase los próximos 2 años trabajando directamente contigo, aprendiendo no solo sobre negocios, sino sobre liderazgo, sobre ética, sobre el legado que papá y tú construisteis. Y solo después, cuando ambos estemos de acuerdo en que estoy preparado, que asuma gradualmente más responsabilidades. No quiero atajos, no quiero facilidades, quiero merecérmelo». Elena sintió que se le humedecían los ojos.
Eso era lo que Alberto siempre había querido. No un hijo perfecto, sino un hijo consciente, humilde, dispuesto a aprender. «De acuerdo», dijo ella, «lo haremos juntos. Y cuando llegue el momento, no asumirás la empresa, continuarás la empresa. Llevarás adelante lo que construimos, añadirás tu propia historia a esta historia». Marcelo apretó la mano de su madre, un gesto simple, pero cargado de significado. «Gracias. Gracias por no haberte rendido conmigo». Esa tarde, Elena recibió una visita inesperada. El portón de la mansión se abrió para revelar a una pareja de mediana edad, acompañada de 2 adolescentes. Eran Rodrigo y Beatriz, primos lejanos de Alberto, que Elena no veía desde hacía años, y sus hijas. Traían flores, abrazos y una noticia. «Doña Elena», comenzó Rodrigo, «nos hemos enterado por terceros de todo lo que pasó. El intento de incapacitación, la conspiración. Y queríamos venir personalmente a decirle que nos avergonzamos de no haber estado presentes. La familia debería haberse unido en ese momento difícil. Elena los recibió con cariño, pero también con honestidad. La familia no siempre es la que comparte la sangre. A veces es la que elegimos, la que permanece a nuestro lado cuando todo se derrumba. No estuvisteis aquí, es verdad, pero otras personas sí lo estuvieron, y a esas son a las que considero mi verdadera familia ahora». Beatriz, con lágrimas en los ojos, se acercó. «Lo entendemos, y queremos, si usted nos lo permite, reconstruir ese puente. No por interés, sino por afecto genuino, por el respeto que teníamos por Alberto y por usted». Elena pensó por un momento, luego asintió. «Los puentes se construyen poco a poco, ladrillo a ladrillo, visita a visita, pero estoy dispuesta a intentarlo». Pasaron la tarde juntos, conversando, recordando historias, riendo de anécdotas antiguas. Las adolescentes exploraron el jardín, encantadas con los rosales que Elena cultivaba. Y cuando se fueron, al caer la noche, dejaron la promesa de volver, de estar presentes, de formar parte de la vida de Elena, de forma verdadera. Los meses continuaron fluyendo, cada uno trayendo pequeñas victorias, pequeñas cicatrizaciones. Elena volvió a pintar, un pasatiempo que había abandonado años atrás por falta de tiempo. Transformó una de las habitaciones de invitados en un taller donde pasaba las tardes de domingo creando paisajes coloridos, abstracciones emocionales, retratos de memoria. Concepción frecuentemente se sentaba a su lado, tejiendo, las 2 mujeres compartiendo silencios cómodos. Marcelo comenzó a salir con alguien de nuevo, una mujer llamada Laura, profesora de historia, sencilla, genuina, sin pretensiones. Cuando se la presentó a Elena, estaba visiblemente nervioso. «Mamá, sé que es pronto. Sé que quizás tengas recelos después de todo lo que pasó con Vanessa. Pero Laura es diferente. Es honesta, es real, y no quiero ocultártelo. Quiero tu opinión, tu bendición». Elena conversó largamente con Laura, observando sus gestos, sus palabras, sus ojos, y vio en ella algo que nunca había visto en Vanessa: autenticidad. Laura hablaba de su vida sin máscaras, de sus sueños sin exageraciones, de sus valores sin artificialidad. Y lo más importante, miraba a Marcelo con afecto genuino, no con los ojos calculadores de quien veía una oportunidad. Elena bendijo la relación con sinceridad, pero también advirtió a Marcelo: «No repitas los errores del pasado. No pongas a esta mujer en un pedestal, pero tampoco seas sumiso. Construid una relación de iguales, de respeto mutuo». Él prometió que haría exactamente eso. En el aniversario de 1 año de la partida de Alberto, Elena organizó una ceremonia íntima en el jardín de la mansión. No era un velatorio, era una celebración. La celebración de la vida que él había vivido, del amor que había compartido, del legado que había dejado. Estaban presentes Marcelo, Laura, Concepción, Eliana, Rodrigo y su familia, y algunos antiguos empleados de la empresa que trabajaron directamente con Alberto. Elena había preparado un discurso, pero en el momento las palabras salieron del corazón sin necesidad de papel. «Alberto fue el amor de mi vida.
Pero no fue solo mi compañero, fue mi maestro, mi socio, mi mejor amigo. Juntos, construimos algo que va más allá de empresas y patrimonios. Construimos una historia de amor, de lucha, de superación. Y cuando se fue, pensé que una parte de mí se había ido con él, pero aprendí que no se fue, permanece. En cada decisión sabia que tomo, en cada desafío que enfrento con coraje, en cada momento en que elijo la justicia en lugar de la venganza, la verdad en lugar de la conveniencia. Alberto está aquí, y siempre lo estará. Encendió una vela en una pequeña mesa decorada con fotos de Alberto, y cada persona presente hizo lo mismo, hasta que el jardín brilló con la luz suave de decenas de llamas. Concepción sujetó la mano de Elena, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Marcelo abrazó a su madre, susurrando una disculpa al padre que ya no estaba allí para oír, pero que ciertamente sentía desde donde quiera que estuviese. La noche terminó con historias, risas y una sensación de paz que Elena no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Los meses siguientes trajeron novedades profesionales. La empresa cerró un contrato importante con una multinacional europea, expandiendo sus operaciones al mercado internacional. Elena lideró personalmente las negociaciones, mostrando una habilidad diplomática y estratégica que impresionó incluso a los ejecutivos más experimentados. Marcelo la acompañó en cada reunión, cada cena de negocios, cada presentación, absorbiendo conocimiento como una esponja. Y cuando se firmó el contrato, Elena se aseguró de acreditar parte del éxito a su trabajo. Mi hijo ha sido esencial en este proceso, y estoy orgullosa de trabajar a su lado. La prensa de negocios comenzó a notar la transformación de la empresa. Se publicaron artículos sobre la resiliencia del holding, sobre el liderazgo femenino de Elena, sobre la sucesión exitosa en tiempos difíciles. En una entrevista para una revista de economía, le preguntaron a Elena sobre el secreto de su éxito. Ella respondió con la sencillez que siempre la caracterizó. No hay secretos, hay trabajo duro, hay honestidad, hay el coraje de enfrentar traiciones sin volverse amarga, hay la sabiduría de perdonar sin olvidar, y hay, sobre todo, la capacidad de levantarse cuantas veces sea necesario. Porque la vida no nos define por las caídas, sino por la forma en que nos levantamos. Una tarde de domingo, 6 meses después del aniversario de la partida de Alberto, Elena estaba en su taller pintando cuando Concepción apareció en la puerta con un sobre. «Ha llegado una carta para usted, doña Elena. Es de Vanessa». Elena dejó el pincel, sorprendida. Vanessa. Después de tanto tiempo. Concepción le entregó el sobre y se retiró discretamente, dejando a Elena a solas con sus emociones. La carta era larga, escrita a mano en un papel sencillo. Vanessa contaba sobre su vida en Galicia, sobre cómo estaba trabajando en un colegio público enseñando inglés, sobre cómo había iniciado terapia para lidiar con sus problemas. Hablaba de arrepentimiento, de las noches en que lloraba recordando todo lo que había hecho, del peso de la culpa que cargaba, pero también hablaba de crecimiento, de aprendizaje, del viaje de convertirse en una persona mejor, y terminaba con una pregunta: ¿será que algún día, en algún momento futuro, podré tener la oportunidad de mirarte a los ojos y pedirte perdón personalmente? No pido una respuesta ahora. Solo dejo la puerta abierta para cuando, si algún día usted quiera. Elena dobló la carta y la guardó en un cajón especial, junto con otros recuerdos importantes. No estaba lista para responder. Quizás nunca lo estaría. Pero la simple existencia de aquella carta, el reconocimiento del error, el esfuerzo por cambiar, todo eso significaba algo. Significaba que incluso las personas más perdidas podían encontrar un camino de regreso. No necesariamente de regreso a lo que era antes, sino de regreso a sí mismas. La vida en la mansión de El Viso se estableció en una rutina cómoda pero vibrante. Elena se despertaba temprano, tomaba café con Concepción, leía los periódicos, iba a la empresa donde trabajaba junto a Marcelo. Almorzaba frecuentemente con Eliana, discutiendo no solo asuntos jurídicos, sino también literatura,
arte, política. Volvía a casa al final de la tarde, pintaba, cuidaba el jardín, recibía visitas. Laura se había convertido en una presencia constante y Elena se había dado cuenta de que la joven profesora había traído una ligereza a la vida de Marcelo que ella jamás había visto. Reían juntos, cocinaban juntos, planeaban el futuro juntos. Una noche de invierno, mientras el frío madrileño dejaba el aire pesado y las estrellas brillaban con una intensidad inusual, Elena estaba en la biblioteca releyendo la carta que Alberto le había dejado. «Perdona a nuestro hijo. Es débil, pero no es malo». Ella sonrió. Lo había perdonado. No porque Alberto se lo pidiera, sino porque ella lo había elegido. Había elegido liberarse del peso del rencor. Había elegido construir en lugar de destruir. Había elegido el amor en lugar del rencor. Marcelo entró en la biblioteca trayendo 2 tazas de chocolate caliente. «¿Puedo hacerte compañía?» Elena hizo un gesto invitador. «Claro». Se sentaron juntos observando la chimenea encendida, el calor reconfortante ahuyentando el frío de fuera. «Mamá», comenzó Marcelo, «quería decirte algo. Estos meses trabajando a tu lado han sido los mejores de mi vida. No por los negocios, no por el éxito financiero, sino porque finalmente entendí lo que papá intentaba enseñarme. El liderazgo no es sobre poder, es sobre responsabilidad. Es sobre cuidar a las personas que dependen de ti. Es sobre construir algo que perdurará más allá de tu propia existencia». Elena miró a su hijo, con los ojos brillantes de orgullo. «Has aprendido, Marcelo. Realmente has aprendido. Y tu padre, donde quiera que esté, está orgulloso. Yo estoy orgullosa». Marcelo tomó un sorbo de chocolate, pensativo. «¿Sabes qué es curioso? Pasé tanto tiempo queriendo demostrar que era capaz de liderar solo, que era fuerte, que era independiente. Pero solo me volví fuerte de verdad cuando acepté que necesitaba ayuda, que tenía debilidades, que aprender era más importante que fingir saber». Elena asintió. «Esa es la mayor lección de todas. La humildad no es menospreciarse, es reconocer nuestra humanidad, es entender que todos somos obras en construcción. Yo también he aprendido mucho en estos meses. Aprendí que el luto no es algo que superamos, sino algo que integramos. Aprendí que la traición puede destruirnos o fortalecernos, dependiendo de cómo elijamos responder. Aprendí que la verdadera familia no siempre es aquella en la que nacemos, sino la que construimos a lo largo del camino. Se quedaron allí durante horas, hablando de todo y de nada, recuperando años de distancia, construyendo una nueva relación basada en el respeto, la honestidad y el amor genuino». Cuando Marcelo finalmente se retiró a dormir, Elena permaneció en la biblioteca, observando las llamas de la chimenea danzar. Cogió un papel y un bolígrafo y comenzó a escribir. No una carta para alguien específico, sino un registro para sí misma, un testimonio de lo que había vivido, de lo que había aprendido, de en lo que se había convertido. Querido diario, o quien quiera que lea esto algún día, esta es la historia de una mujer que casi fue silenciada, casi fue borrada, casi fue transformada en una nota a pie de página en su propia vida, pero no lo fue, porque luchó, porque tenía aliados, porque llevaba dentro de sí la fuerza de todas las mujeres que vinieron antes, que enfrentaron injusticias, que se negaron a desaparecer. Aprendí que el peor tipo de violencia no es la física, es aquella que intenta convencernos de que somos incapaces, de que necesitamos ser protegidas de nosotras mismas, de que nuestra voz no importa. Y aprendí que la única forma de combatir esa violencia es recuperando la propia voz, gritando cuando es necesario, susurrando cuando es apropiado, pero siempre, siempre, haciéndose oír. Elena guardó el papel en el mismo lugar donde guardaba la carta de Alberto y los otros recuerdos preciosos. Luego, apagó las luces de la biblioteca y subió a su habitación. Antes de dormir, abrió la ventana y observó la ciudad. Madrid, con sus luces infinitas, sus ruidos constantes, su energía incansable. Una ciudad que,
Como ella, nunca dormía por completo. Una ciudad que, como ella, siempre encontraba formas de reinventarse. Los meses se convirtieron en un año, y luego en 2. La empresa continuó prosperando. Marcelo asumió gradualmente más responsabilidades, siempre bajo la supervisión amorosa pero firme de Elena. Él y Laura se casaron en una ceremonia sencilla en la misma mansión donde tanto dolor y tanta redención habían ocurrido. Elena fue la madrina. Concepción organizó cada detalle. Eliana pronunció el discurso más emotivo que jamás se había oído. Y cuando los novios intercambiaron sus votos, prometiendo construir una relación de iguales, de respeto, de amor verdadero, Elena sintió que el ciclo finalmente se había completado. Vanessa no volvió. No hubo un reencuentro dramático, no hubo una petición de perdón personal. Y estaba bien. Algunas historias no necesitan capítulos finales bien atados. Algunas personas entran en nuestras vidas, dejan sus marcas, enseñan sus lecciones y luego siguen sus propios caminos. Lo importante no era el cierre perfecto, era la paz interior que venía de saber que había hecho todo correctamente, que no se había rebajado, que había mantenido su dignidad intacta. Elena continuó pintando. Sus lienzos ahora se exponían en una pequeña galería en 1900, el barrio de Salamanca, no por vanidad, sino porque sus amigos insistieron en que su arte merecía ser visto. Cada cuadro contaba una historia, historias de dolor transformado en belleza, de luto transformado en memoria, de traición transformada en sabiduría. Las personas que visitaban la galería no conocían la historia detrás de cada pincelada, pero la sentían. Sentían la emoción cruda, la verdad sin filtros, el viaje de un alma que había atravesado el infierno y había regresado no solo intacta, sino transformada. Concepción, poco a poco, se convirtió en más que la administradora de la casa. Se convirtió en consejera informal de la empresa. Sus observaciones sobre las personas, sobre las dinámicas, sobre las verdades no dichas, eran tan precisas que Elena comenzó a consultarla en decisiones importantes, y Concepción, con su sabiduría simple pero profunda, nunca dejó de sorprender. «Sabe, doña Elena», dijo una vez, «don Alberto era un hombre sabio, pero usted es aún más sabia, porque él aprendió a construir un imperio, usted aprendió a reconstruir una vida, y eso es mucho más difícil». Una mañana de primavera, 3 años después de aquella terrible noche en que descubrió la conspiración, Elena se despertó con una sensación diferente. No era solo paz, era plenitud. Era la certeza de que la tormenta había terminado, de que el sol finalmente brillaba sin nubes en el horizonte. Bajó a la cocina, donde Concepción ya preparaba el café. «Buenos días, doña Elena. ¿Durmió bien?» «Dormí maravillosamente. Dormí como no dormía en años». Tomaron café en la terraza, observando el jardín florido, las rosas más vibrantes que nunca. «Concepción», dijo Elena, «nunca te agradecí adecuadamente todo lo que hiciste, por haber cumplido la promesa que le hiciste a Alberto, por haberme protegido, por haber sido más que una empleada, por haber sido amiga, hermana, guardiana». Concepción sonrió con los ojos llorosos. «No hice nada más que lo que debía hacerse. Cuidar de las personas que amamos no es una obligación, es un privilegio». Elena asintió en silencio. Privilegio. Era exactamente eso. La vida entera era un privilegio. Amar era un privilegio. Ser amada era un privilegio. Luchar por la justicia era un privilegio. Vencer no con violencia, sino con la verdad, era el mayor privilegio de todos. Aquella mañana soleada, con el olor a café en el aire y el sonido de los pájaros en el jardín, Elena lo entendió por completo. No había vencido porque fuera más fuerte. Había vencido porque había elegido ser más humana. Y esa, la humanidad preservada a pesar de todo, era su mayor victoria. La historia de Elena no termina aquí. Continúa. Continúa en la empresa que lidera con sabiduría. Continúa en el hijo que finalmente aprendió el verdadero significado de la fuerza. Continúa en las pinturas que crea y que tocan corazones desconocidos.
Continúa en la mansión que respira de nuevo, viva, llena de amor y memoria. Continúa en cada mujer que se niega a ser silenciada, que se levanta después de la caída, que elige la dignidad incluso cuando la venganza sería más fácil. Porque esa es la verdadera victoria, no el poder sobre otros, sino el poder sobre una misma, el poder de elegir quién ser, a pesar de todo, a pesar de todos. Y Elena, de pie en su terraza, observando el mundo, sabía que había elegido bien. Había elegido vivir, había elegido amar, había elegido luchar y había elegido vencer. No contra otros, sino junto a ellos. Y esa es la única victoria que realmente importa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Elena, Marcelo y Concepción haya tocado profundamente su corazón. Si te has emocionado con este viaje de superación, traición transformada en sabiduría y amor que resiste al tiempo, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue el coraje de Elena? ¿La lealtad silenciosa de Concepción? ¿La redención de Marcelo? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, los conflictos que nos transforman y las victorias que nos definen. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que removerá tus emociones. Hasta entonces, recuerda, la verdadera fuerza reside en no permitir nunca que intenten silenciar tu voz.